Naturfor, Escuela de Vida Natural. Vamos a empezar y vamos a entrar ya con el taller de Jinsin Jinsu. Ahora que ya nos conocemos todos y ya estamos ya todos presentados. Siempre me gusta, claro, porque pues, vemos la palabra Jinsin Jinsu y eso, pues, bueno, pues puede ser que suene. ¿A qué suena? ¿Al chino o a japonés? Es japonés, por supuesto, y tiene un significado muy bonito, que es el de uso. Ahora hablaremos de la persona que rescató, no creó, porque esto es un arte milenario, es un arte que se utilizaba en las épocas de los emperadores y demás, de hace muchísimos años, y demás, en todas esas zonas. Es un arte milenario y es una persona que rescató este arte para ofrecerlo otra vez a la sociedad. Y bueno, pues lo que significa Jinsin Jitsu es el arte del creador aplicado por el ser humano compasivo. Fijarse qué bonito, qué bonito. Es que estos orientales son así de... ¿Vale? Entonces, claro, fíjate, ya el significado de la palabra Jinsu ya nos está un poco llevando y guiando hacia el objetivo que tiene esta técnica. ¿Vale? Porque estamos hablando del creador, estamos hablando de que, bueno, pues consideramos, aceptamos de que nuestro ser, nuestros cuerpos están creados por un creador de una forma perfecta, por supuesto, porque todos somos perfectos creados, hemos sido creados de una forma perfecta, ¿vale? Por ese creador. Pero claro, otra cosa es lo que luego nosotros hacemos con esos cuerpos aquí. Porque el hecho de que tengamos un cuerpo creado de forma perfecta no quiere decir que luego no lo cuidemos. Y ahora veremos la historia de quien retomó el Jinsin Jinsu, veréis un poquito que el tema va por ahí, ¿vale? Entonces, claro, a pesar de que tengamos un cuerpo creado de forma perfecta, si luego los seres humanos no cuidamos de una forma adecuada ese cuerpo, pues la cosa termina, como todos sabemos que al final termina, ¿vale? Entonces, por eso, nuestro cuerpo está creado de forma perfecta, como no lo cuidamos bien, como no hacemos las acciones correctas que debemos hacer con él, pues al final se nos puede estropear en muchos sentidos. Y hay un ser humano compasivo, un hermano nuestro, compasivo a lo nuestro, un ser humano compasivo, ¿vale? Que decide con una técnica ayudarnos a que ese cuerpo vuelva otra vez al equilibrio y a la perfección. Entonces, fijarse el sentido, ¿vale? Que tiene la palabra Jinsin Jinsu y un poquito, pues en su día, por qué camino iba. O sea, que siempre me gusta dejar claro ese significado para que lo tengamos. Bonito, ¿verdad? Vale, pues vamos a entrar ya un poquito en lo que es la teoría de la técnica. Jinsin Jinsu es una técnica de autosanación y autoconocimiento por la imposición de manos, ¿vale? Fijarse que la persona, ahora la veremos, la persona que rescató esta técnica lo llamó así de un principio de autosanación y autocrecimiento, porque ya veréis que cuando hablemos de su historia, ya veréis que él lo utilizó para sanarse él a sí mismo, ¿vale? Entonces, desde un principio él lo definió como autocuración, ¿vale? Por eso decía yo antes que esta técnica, una de las cosas más buenas que tiene, más bonitas que tiene, es que cuando la tenemos, en cualquier momento que nos encontremos mal, nos podemos ayudar nosotros a nosotros mismos. Pero luego, claro, por supuesto, también pues, se descubrió y ya lo veremos que sirve para ayudar muchísimo también a los demás, ¿vale? Y solamente con el tema de la imposición de manos. Pero luego en las prácticas veremos, porque claro, cuando hablamos de imposición de manos, sobre todo hoy en día, hace a lo mejor unas décadas no, porque estamos muy acostumbrados al tema de los curanderos, las curanderas y demás. Ahora parece que ya en la sociedad pues no es algo que se tenga tan en cuenta, que por supuesto eran personas que tenían unas capacidades muy buenas y que hacían un papel muy bueno en la sociedad y demás, porque también era su misión y siguen habiéndolos. Lo que pasa es que hoy en día sabéis
que en nuestra sociedad parece como que esto de que voy a que me pongan las manos, que voy a que me a un curandero o una curandera, parece que como que ya no está tan, ¿vale? Tan bien visto, tan bien reconocido como antes. Entonces, por eso cuando hablamos de imposición de manos, de un principio yo sí que quiero dejar claro que no es la típica imposición de manos que pues un curandero, una curandera, pues a veces hemos visto que hace, que lo suelen hacer y demás, ¿vale? Ya veréis luego en la práctica que hay una forma en concreto de utilizar nuestras manos para aplicar el Yin Shin Jyutsu y no tiene nada que ver con la imposición de manos que quizás tenemos en nuestras mentes, ¿vale? Eso lo iremos viendo. Vale. Aquí tenemos al caballero que rescató, ¿eh? Como buen japonés, muy serio, como japonés, ¿vale? Pero este señor rescató, ¿vale? Por medio de su experiencia, que habéis conociéndola, rescató esa técnica del olvido y del pasado. Él se llamaba Jiro Murai, es japonés, rescató la técnica del olvido de muchos siglos sin utilizarla por los seres humanos. Entonces hay que tener claro que hoy en día conocemos el Yin Shin Jyutsu gracias a esta persona. Y esta otra persona también quiero que la conozcáis de un principio porque Jiro Murai al rescatar esta técnica la estuvo utilizando para él y para su entorno durante prácticamente toda su vida, ¿vale? Pero de ahí más, o sea, no hizo que eso fuera a más. Es decir, sabéis que también en las zonas orientales también son como un poquito herméticos, ¿eh? Entonces, muchas de sus cosas, de sus historias, de sus técnicas, pues las tienen también un poquito, o las tenían guardadas más para ellos y demás, ¿vale? Entonces, si no hubiera sido, por eso me gusta hablar también de Mary Burmeister. Si no hubiera sido por esta persona, la verdad que el resto del mundo seguramente no hubiera conocido el Yin Shin Jyutsu. Entonces, sí, Pero lo mismo. es- es- como hay una rotura de urgencia, pues se ve que están ahí. Vale. Entonces, Mary Burmeister es una americana de origen japonés. Sabéis que también es japonesa, lo que pasa que son de estos japoneses que incluso nacen fuera, en este caso en Estados Unidos. Discípula de Jiro Murai, trasladó los conocimientos rescatados del Yin Shin Jyutsu a Estados Unidos y a Europa. Es decir, Jiro Murai no dio cursos, no habló de la técnica, no viajó a ningún sitio, ¿vale? Para ir transmitiéndolo, pero sí que enseñó a esa mujer. O sea, esta mujer estaba dentro del círculo de Jiro Murai. Y bueno, pues esta mujer también fue tratada por Jiro Murai por problemas que ella tenía a nivel también de salud. Cuando ella vio también por los resultados del Yin Shin Jyutsu, pues entonces también lo que hizo fue, bueno, con permiso de Jiro Murai y con toda la formación que ella fue cogiendo de él, pues fue haciendo esa acción. Sabéis que las cosas en la vida nunca son por casualidad, o sea, que la vida ya se apaña y se arregla para que las cosas si tienen que ser son, ¿vale? Entonces, bueno, esta técnica seguramente tenía que ser conocida por el resto de la humanidad y entonces como Jiro Murai no iba por ese camino y no tenía esa intención, pues entonces, bueno, pues ha aparecido esta persona que es a la que tenemos que agradecer, por eso hay que conocerla, tenemos que agradecer que el resto del mundo haya conocido el Yin Shin Jyutsu. Porque claro, ella ya desde su hablar en japonés, en inglés, creo que también habla varios idiomas y demás, pues empezó a trasladar esos conocimientos, empezó a trasladarlos al resto del mundo. Con lo cual es muy interesante que también rindamos honores pues, a Mary Burmeister, que estuvo transmitiendo el Yin Shin Jyutsu pues hasta prácticamente su muerte. Vale, pues eso un poquito de historia y un poquito pues hablar de por qué esto apareció en nuestras vidas. El Yin Shin Jyutsu, ¿cuál es su función del Yin Shin Jyutsu? Armoniza a nivel energético,
toda nuestra estructura áurica de luz, recuperando el ritmo correcto de nuestro flujo vital en los 5 cuerpos principales del ser humano. Claro, fijarse, los que hemos estudiado medicina china, sabemos que hay una gran diferencia del concepto del funcionamiento de un ser humano a lo que hoy en día se entiende como concepto de funcionamiento de un ser humano desde la medicina convencional, ¿vale? No tiene nada que ver muchas veces. Desde un punto de vista de medicina tradicional china, se tiene un concepto del por qué funciona un cuerpo humano y cuáles son las bases del funcionamiento de un cuerpo humano y, por supuesto, como se tiene esas bases, se sabe que si alguna de esas bases no funciona, pues el cuerpo empieza a no funcionar y a tener enfermedades, ¿vale? Sin embargo, desde la medicina convencional, pues prácticamente sabemos que es prácticamente casi todo físico. O sea, aquí vamos a hacer radiografías, escáner, resonancias, analíticas, etcétera, etcétera, para ver qué es lo que no funciona físicamente prácticamente de nuestro cuerpo. Sabéis que la medicina convencional está basada prácticamente en eso. Entonces, claro, fijarse que cuando hablamos de la función del Yin Shin Jitsu, fijarse que estamos hablando de aura, estamos hablando de luz, estamos hablando de cuerpos principales vitales, de flujos vitales. Eso no tiene nada que ver, como sabéis, con el concepto que hoy en día se tiene de la medicina, ¿vale? Pero él se dio cuenta de que al trabajar este tipo de cosas, Giro se dio cuenta que al trabajar con el Yin Jitsu, todo este tipo de, bueno, pues de cuerpos sutiles que tenemos el ser humano, no solamente el físico, pues se dio cuenta que él empezaba a sanar, ¿eh? Con lo cual él aceptó que el ser humano no solamente la parte física que le decían sus médicos que es lo que le iba a llevar a la tumba en esos momentos, ¿eh? Él se dio cuenta de que ese apartado físico, que es el que él tenía estropeado y el que lo tenía sentenciado de muerte prácticamente, se basaba en otros cuerpos diferentes que en realidad era el origen de la enfermedad de muchos seres humanos. Con lo cual se dio cuenta que al trabajar esos cuerpos, que ahora los veremos, al trabajar esos cuerpos sutiles, se podrían solucionar muchos problemas de salud físicos, que es lo que hoy en día la gente piensa que es la enfermedad, ¿vale? Entonces, en eso es un poco lo que se basa el Yin Shin Jitsu, en trabajar todos esos cuerpos sutiles que al final generan problemas en la salud del ser humano. Naturfor, Escuela de Vida Natural.